Anthony entró en la gran sala de conferencias de la Academia Intergaláctica. El leve zumbido de la tecnología alienígena reverberaba a través de las paredes. El espacio era vasto, con asientos modulados por gravedad que flotaban y se ajustaban según la fisiología de sus diversos estudiantes, desde los imponentes crixianos, cuyos múltiples brazos sostenían sus libros de texto sin esfuerzo, hasta los riachuelos acuáticos contenidos en esferas de agua levitantes. La academia era un crisol de especies e intelectos. Entre ellos, Anthony a menudo se sentía como una anomalía, un humano de la Tierra, más pequeño y menos exótico en comparación con sus compañeros, pero ferozmente decidido a demostrar que pertenecía. Se deslizó en su asiento justo cuando la profesora Thea entró en su presencia, dominando la sala de una manera que silenciaba incluso a los estudiantes más ruidosos. La especie AIA, los CEP eran conocidos por su elegancia y destreza telepática. Su piel cerúlea translúcida brillaba débilmente bajo las luces de la sala de conferencias y sus ojos, orbes profundos y brillantes que parecían contener la C, se extendieron más. La clase con autoridad practicada se movía con una gracia casi hipnótica, su voz resonaba en las mentes de sus estudiantes en lugar de hacer eco en el aire. Hoy Exia comenzó su tono telepático. Tranquilo pero firme nos adentramos en las anomalías cuánticas de las corrientes de materia oscura. Anthony no pudo evitar estar hipnotizado. No era solo su belleza etérea, lo que lo cautivaba era la forma en que hablaba, la profundidad de su conocimiento y la precisión con la que desmantelaba teorías complejas, haciéndolas accesibles incluso para las mentes más inexpertas. No era solo una maestra, era una maestra de su oficio, un faro de intelecto en una galaxia llena de caos. Inicialmente el interés de Anthony en Aya había sido puramente académico. Admiraba su intelecto, su capacidad para desafiarlo de maneras que ningún otro profesor había hecho, pero la admiración se había transformado en algo más profundo. Se encontró buscándola no solo en las conferencias sino en los pasillos, la biblioteca e incluso la expansiva Academia Arberitem. Cada vez que la veía era como si el resto del mundo se desvaneciera. El punto de inflexión llegó durante una discusión de rutina después de la clase. Anthony, como siempre, se quedó atrás fingiendo tomar notas mientras los otros estudiantes salían. Exia estaba organizando sus diapositivas holográficas cuando se acercó a la profesora Thea. Comenzó a medir cuidadosamente su voz. Su explicación del entrelazamiento cuántico dentro de los flujos de materia oscura fue brillante, pero me preguntaba si eso no contradice los hallazgos del experimento. Tiar sobre interacciones interdimensionales. Sus ojos luminosos e ilegibles se fijaron en él por un momento. Sintió como si ella estuviera mirando dentro del núcleo mismo de su ser. Sus sentidos telepáticos rozando sus pensamientos superficiales. Anthony rápidamente protegió su mente. Una habilidad básica que se enseña a todos los estudiantes de la academia, y se obligó a mantener el contacto visual. Una observación válida. Ella respondió. Su voz de telépata AIC teñida de curiosidad. El experimento Tiar opera bajo suposiciones que, lamentablemente, están limitadas por su dependencia. En Ucan Dimensions, las anomalías que discutimos hoy trascienden tales. Marcos Anthony asintió fingiendo entender mientras anotaba mentalmente sus palabras para investigar más tarde. Ya veo, gracias. La profesora Aya inclinó la cabeza claramente esperando que se fuera, pero Anthony dudó. Debe ser increíble, dijo casi para sí mismo. Ella levantó una ceja, un gesto que parecía extrañamente humano. Que debe ser increíble que el señor Cal pueda percibir el universo de la manera en que lo hace su especie. La conexión con el campo cuántico es fascinante. Solo puedo imaginar cómo Escia lo estudió por un momento. Su expresión ilegible es tanto un don como una carga, dijo finalmente. La percepción sin comprensión puede llevar a complicaciones, o el tono señala el final de la conversación, pero Anthony salió de la sala de conferencias ese día más intrigado que nunca. Comenzó a leer todo lo que pudo encontrar sobre los Cepi, estudiando textos antiguos y estudios modernos por igual. Aprendió sobre sus habilidades telepáticas, sus tabúes culturales y sus estrictos códigos morales. Sin embargo, cuanto más aprendía, más sintió una atracción inexplicable hacia Exelia, no como profesora, sino como persona. Durante las siguientes semanas, los esfuerzos de Anthony por distinguirse en su clase se intensificaron. Se ofreció como voluntario para cada oportunidad de investigación, obtuvo las mejores calificaciones en cada prueba y planteó preguntas diseñadas no solo para impresionarla, sino para involucrarla en un nivel más profundo. Lentamente, comenzó a notar cambios sutiles. Las respuestas telepáticas de Aya a sus preguntas se hicieron menos breves. Su mirada se detuvo en él una fracción de segundo más de lo necesario. Una vez, durante un proyecto grupal, la sorprendió mirándolo desde el otro lado de la habitación. Su expresión era ilegible pero innegablemente concentrada.
Anthony interpretó estos momentos como un estímulo, una señal de que sus esfuerzos no eran en vano. Comenzó a encontrar excusas para estar cerca de ella, buscando su consejo sobre temas de investigación, pidiendo su opinión sobre modelos teóricos oscuros e incluso ofreciéndose a ayudarla con tareas administrativas. Cada interacción lo dejaba con ganas de más. Su fascinación se convertía en una obsesión que ya no podía negar, pero la obsesión de Anthony no carecía de impulsos más oscuros. Comenzó a notar que otros competían por la atención de Isaac, otros estudiantes, compañeros profesores, incluso funcionarios de la academia. Cada interacción que tenía con otra persona se sentía como una afrenta personal, un recordatorio de que él no era el centro de su mundo. Esta comprensión le hizo un gesto de asentimiento, alimentando unos celos latentes que luchó por contener. Una noche, mientras investigaba en la base de datos de la academia, Anthony se topó con un archivo restringido. Estaba etiquetado con el nombre de la Exalia. Su acceso estaba limitado a los profesores superiores, impulsado por una peligrosa mezcla de curiosidad y obsesión. Anthony pasó por alto los protocolos de seguridad, un movimiento arriesgado que podría costarle su lugar en la academia. Lo que encontró dentro del archivo lo dejó atónito: registros del trágico pasado de allá, su exilio de su mundo natal y el escándalo que la había obligado a buscar refugio en la Academia Intergaláctica. Por la mayoría de estas revelaciones habrían evocado simpatía, tal vez incluso respeto por su resistencia, pero para Anthony se convirtieron en herramientas, piezas de un rompecabezas que podía usar para acercarse a ella. Armado con este conocimiento prohibido, diseñó su próximo movimiento. Decidido a demostrarle a Saya que la entendía de maneras que nadie más podía. A medida que las semanas se convertían en meses, la obsesión de Anthony se profundizó. Ya no se conformaba con momentos fugaces de conexión o miradas robadas. Quería más, necesitaba más, y en su mente estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que Cia lo viera no como un estudiante sino como un igual, un confidente, tal vez incluso algo más. Cilia, por su parte, comenzó a sentir el cambio en la conducta de Anthony. Sus habilidades telepáticas le permitieron percibir las sutiles corrientes subterráneas de sus pensamientos, la creciente intensidad de sus emociones. Al principio, lo descartó y lo atribuyó al fervor idealista de la juventud, pero a medida que las acciones de Anthony se volvieron más calculadas, más intrusivas, se sintió cada vez más incómoda. Poco sabía que esto era solo el comienzo de una espiral peligrosa que amenazaría con consumirlos a ambos. La fijación de Anthony con Cia se había convertido en una fuerza implacable que consumía cada uno de sus pensamientos en las semanas posteriores a su descubrimiento de su pasado oculto. Se convirtió en un hombre con un propósito singular de forjar una conexión con ella que trascendiera los límites de su relación profesional. Lo que había comenzado como admiración se había torcido en una necesidad obsesiva de ser el único que realmente la entendía. Pasó horas estudiando el archivo restringido al que había accedido ilegalmente. Estudiando cada detalle de su vida. El exilio de Naya de su mundo natal había sido el resultado de un tabú cultural. Su especie telepática otorgaba un valor inmenso a la moderación emocional y cualquier muestra de vulnerabilidad se consideraba una debilidad según los registros. Allá había roto este código sagrado durante un juicio público al revelar su dolor por la pérdida de un miembro de la familia. Su propia gente se había vuelto contra ella al considerarla no apta para servir en su posición de autoridad. Despojada de su título y obligada a abandonar su hogar. Había buscado refugio en la Academia Intergaláctica, donde su brillantez y experiencia fueron reconocidas. A pesar de su desgracia personal para Anthony, esta revelación fue un punto de inflexión. Ya no veía a como una figura intocable de autoridad, sino como alguien defectuoso, alguien humano a su propia manera. Se convenció a sí mismo de que su exilio era una oportunidad que podía evitar con su inquebrantable devoción en su mente. Ya no era solo un estudiante, era su salvador, la única persona que podía ver más allá de sus errores y aceptarla. Por quien realmente era. Impulsado por esta ilusión, Anthony comenzó a orquestar maneras de insertarse en la vida de Celia. Se ofreció como voluntario para cada tarea adicional que ella ofrecía, quedándose hasta tarde. Después de las conferencias, con el pretexto de buscar aclaraciones sobre temas complejos, estudió sus hábitos aprendiendo los tiempos. Frecuentaba el arboretum de la academia, la biblioteca e incluso el salón de la facultad. La sutileza se convirtió en su arma. Pequeño AXS diseñado para hacer que ella lo notara, para hacerle creer que era más que solo otro estudiante. Una noche Anthony esperó en el arboretum sabiendo que Exia iba a menudo a meditar. El espacio era sereno, con plantas bioluminiscentes que emitían un suave resplandor y el suave zumbido de insectos alienígenas llenando el aire. Cuando llegó Anthony ya estaba sentado en un banco fingiendo leer un libro sobre la teoría cuántica de campos. Levantó la vista cuando ella se acercó fingiendo sorpresa. Profesora Cia, dijo poniéndose de pie, no esperaba verte.
Aquí hizo una pausa, sus ojos luminosos se entrecerraron ligeramente. Señor Cal respondió. Telepáticamente el Arberitem es un lugar de reflexión, es inusual encontrar estudiantes aquí a esta hora. Anthony se encogió de hombros, adoptando un tono casual. Me resulta más fácil concentrarme aquí. El silencio me ayuda a pensar, dudó, como si deliberara si continuar. En realidad, he estado luchando con algo que mencionaste en clase hoy. Fuera de los patrones de interferencia cuántica en corrientes de materia oscura, es fascinante, pero no puedo parecer entender las aplicaciones prácticas. Exilia lo miró por un momento antes de hacerle un gesto para que se sentara. Las aplicaciones prácticas son a menudo una preocupación secundaria en los estudios teóricos. Sin embargo, lo explicaré. Cuando ella comenzó a hablar, Anthony se inclinó absorbiendo cada palabra, no por el bien de entender, sino por el puro placer de estar en su presencia. Hizo preguntas que sabía que prolongarían la conversación sutilmente, dirigiéndola hacia temas más amplios sobre sus experiencias y percepciones. Por primera vez compartió destellos de su filosofía personal, su creencia en la interconexión de todas las cosas, una creencia arraigada en su especie. Comprensión telepática del universo. Anthony escuchó atentamente su admiración por ella, profundizando con cada palabra. Cuando su conversación terminó, le agradeció profusamente, asegurándose de que ella supiera cuánto valoraba su tiempo. Mientras Aya partía, Anthony sintió una oleada de triunfo. Estaba seguro de que había plantado las semillas de un vínculo, uno que él podría nutrirse en algo más grande, pero la obsesión de Anthony comenzó a tomar giros más oscuros. Comenzó a monitorear el horario de Cia más de cerca, usando su acceso a la red académica para rastrear sus movimientos. Justificó sus acciones como inofensivas. Después de todo, no estaba lastimando a nadie, pero su comportamiento se volvió cada vez más invasivo. Descubrió sus comidas preferidas en los registros de la cafetería, sus textos favoritos de los préstamos de la biblioteca e incluso sus temas de investigación privados a través de archivos encriptados. Cada pieza de información se convirtió en otro hilo en el tapiz. Estaba tejiendo un tapiz en el que se imaginaba a sí mismo como el centro de su mundo. Sus celos también se convirtieron en una fuerza descontrolada cuando notó que otro estudiante se demoraba después de la clase para hacerle preguntas a Axelia. Anthony sembró la IRA. Comenzó a ver a cualquiera que interactuara con ella como un rival, una amenaza para su conexión imaginada. En una ocasión, saboteó deliberadamente la presentación de investigación de un compañero de estudios, asegurándose de que la atención de Alia se dirigiera hacia él en su lugar. Galia, por su parte, comenzó a notar los sutiles cambios en el comportamiento de Anthony. Sus preguntas se volvieron más personales, su presencia más libre. Al principio lo descartó como entusiasmo, un rasgo que admiraba en sus estudiantes, pero a medida que pasaban las semanas sintió una intensidad en sus pensamientos que la inquietaba. Sus habilidades telepáticas le permitían percibir las emociones de quienes la rodeaban, y las emociones de Anthony eran como una tormenta caótica y abrumadora. Una tarde, después de una conversación particularmente inquietante con Anthony, Aya se retiró a sus aposentos buscando consuelo en la tranquilidad de su espacio privado. Meditó con su mente para centrarse, pero no podía quitarse la sensación de inquietud. Pensamientos anónimos habían permanecido en su mente no como palabras, sino como impresiones, fragmentos de anhelo, frustración y algo más oscuro. Decidió vigilarlo más de cerca, insegura de si sus preocupaciones estaban justificadas o simplemente un producto de sus propios traumas pasados. Mientras tanto, la fijación de Anthony alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Incapaz de resistir la tentación, hackeó el personal de SIA Comunicaciones leyendo sus mensajes a colegas y familiares. Se dijo a sí mismo que era una manera de entenderla mejor para anticipar sus necesidades y deseos, pero cuanto más aprendía, más lo consumía su obsesión. Comenzó a fantasear sobre escenarios en los que podría rescatarla de peligros imaginarios, posicionándose como su salvador y protector. Una noche, mientras Anthony estaba sentado en su dormitorio mirando una imagen holográfica de Exia de la base de datos de la academia, tomó una decisión. Encontraría una manera de hacer que ella lo viera no como un estudiante, sino como alguien que realmente la entendía. En su mente, su conexión estaba destinada a un vínculo que trascendía los límites de las especies y la convención. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que ella se diera cuenta de eso, pero las acciones de Anthony no dejaban de tener consecuencias. Su presencia frecuente en la vida de Exia comenzó a atraer la atención de los demás. Sus compañeros de estudios susurraban sobre su favoritismo y algunos profesores notaron su comportamiento inusual, pero Anthony no se desanimó. Estaba convencido de que su devoción finalmente ganaría a Exia sobre la ceguera. Hecho de que su obsesión lo estaba llevando por un camino sin retorno. Cia aún no era consciente del alcance de la fijación de Anthony y continuó relacionándose con él profesionalmente,
aunque su inquietud crecía con cada interacción. Podía sentir que algo andaba mal, pero luchaba por identificar la fuente de su incomodidad. Poco sabía que la tormenta que se estaba gestando dentro de Anthony estaba a punto de desatarse de maneras que cambiarían sus vidas. Para siempre. La obsesión de Anthony había llegado a un punto de inflexión. Ya no se conformaba con momentos robados o manipulaciones sutiles. Comenzó a actuar con un abandono imprudente. La línea entre admiración y posesión se desdibujó por completo en su mente. Y se convenció a sí mismo de que la creciente inquietud de su ex era no un resultado de sus acciones, sino una señal de que ella también sentía la conexión que él ansiaba tan desesperadamente. Una noche Anthony se sentó en su dormitorio mirando el tenue resplandor de su pantalla hueca. Un mensaje privado parpadeó en la pantalla. Era un recordatorio del sistema de la academia sobre un próximo seminario de ética. Se burló de la ironía. La ética era irrelevante frente a lo que él creía que era un vínculo trascendente para él. Esto ya no se trataba de lo correcto o lo incorrecto, se trataba del destino. Abrió la carpeta segura donde había almacenado todo lo que había aprendido sobre Exia, su pasado, sus hábitos, incluso los ejercicios telepáticos que usaba para calmar su mente. Había ensayado este momento 100 veces en su cabeza, pero ahora, mientras se preparaba para actuar, una emoción de anticipación mezclada con una corriente subyacente de miedo esta noche haría que ella lo viera realmente verlo, y estaba listo para hacer lo que fuera necesario para que eso sucediera. Salia inconsciente de los planes de Anthony, se sentó sola en su habitación. La suave luminiscencia de las paredes arrojaba un brillo etéreo a través de la habitación, y el leve zumbido de los sistemas de soporte vital de la academia era el único sonido. Que acababa de terminar de calificar las tareas y se estaba preparando para meditar. Sus aposentos eran su santuario, un lugar donde podía bajar las barreras mentales que mantenía constantemente en presencia de otros, pero incluso aquí no podía deshacerse de la persistente sensación de ser observada, como si los pensamientos de alguien rozaran los suyos. Cerró los ojos y extendió la mano telepáticamente para conectarse a tierra, pero en lugar de la calma que buscaba, sintió una oleada de inquietud, una presencia que parecía estar fuera de su alcance. Sus ojos se abrieron de golpe, su piel luminiscente brilló débilmente mientras sus instintos se encendían. La sensación no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, una mezcla de familiaridad e intrusión. Era como si alguien hubiera entrado en su mente sin su consentimiento, dejando débiles rastros de su presencia antes de que pudiera analizar más el sentimiento. El timbre de su puerta interrumpió sus pensamientos. Aalia frunció el ceño. Era tarde y rara vez recibió visitas a esta hora. Levantándose con gracia, se acercó a la puerta. Su mente ya estaba buscando amenazas potenciales. Cuando la puerta se abrió, se sorprendió al ver a Anthony parado allí. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y determinación. «Señor Cal», dijo con su voz telepática, tranquila pero firme. «Es tarde. ¿Necesita algo urgente?» Anthony vaciló como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Profesor, necesito hablar con usted. Es importante». La inquietud de A se profundizó. Podía sentir la intensidad de sus emociones que irradiaban de él. Una tormenta de pensamientos y sentimientos conflictivos en contra de su mejor juicio. Se hizo a un lado y le permitió entrar. «Tienes 5 minutos», dijo haciéndole un gesto para que se sentara. Anthony entró en la habitación. Sus ojos se movían rápidamente como si intentara memorizar cada detalle. Se sentó, pero no habló de inmediato. En cambio, la miró fijamente. Su mirada se llenó de una inquietante mezcla de admiración y desesperación. «He estado pensando mucho en lo que dijiste en clase», comenzó con su voz temblorosa pero decidida a interconexión. Como todo en el universo está conectado incluso a través de distancias imposibles. Thalia asintió con la cabeza, su expresión cuidadosamente neutral. «Si es un principio fundamental de la teoría cuántica». Anthony se inclinó hacia adelante, sus manos se apretaron en puños. «Pero es más que eso, ¿no es así? No es solo ciencia, es una verdad que se aplica a todo, a todos. Tú y yo estamos conectados, puedo sentirlo». Z se puso rígida, sus ojos luminosos entrecerrándose. «Señor Cal, creo que está malinterpretando mis enseñanzas. Nuestra conexión es la de maestro y estudiante, nada más». Anthony negó con la cabeza con vehemencia. «No es más que eso, se lo es, puedo sentirlo cada vez que estoy cerca de ti, cada vez que hablas me entiendes de maneras que nadie más lo ha hecho nunca». La inquietud de allá se convirtió en alarma cuando se dio cuenta de la profundidad de su delirio. Anthony dijo abandonando su tono formal: «Estás proyectando tus sentimientos en mí, esto no es saludable, te sugiero que hables con los consejeros de la academia». No, la voz de Anthony Rose y se levantó de repente. «No entiendes. He hecho todo por ti, he estudiado tu trabajo, aprendí sobre tu pasado, incluso te protegí de personas que no te aprecian, soy la única que realmente te ve». El corazón de Aalia se aceleró. Cuando sintió la volatilidad en sus pensamientos, dio un paso atrás, su mente instintivamente levantó barreras para protegerse. «Invadiste mi privacidad», dijo su voz firme a pesar del miedo que crecía dentro de ella. «Accediste
A información que no tenías derecho a ver. Esto es una grave violación de confianza. La expresión de Anoni cambió una mezcla de culpa y desafío. Lo hice porque me preocupo por ti, porque sé por lo que has pasado, sé cómo te trataron en tu mundo natal, cómo no te entendían, pero yo sí nunca te abandonaría como lo hicieron. La mente de Sia se aceleró mientras intentaba intensificar la situación. Anthony, escúchame, lo que estás sintiendo no es real, es una enfermedad. La confusión creada por tus emociones, necesitas dejar ir esto antes de que te consuma. Pero Anthony estaba más allá de la razón. Estás equivocada, dijo con voz temblorosa. Lo sé. Tú también lo sientes, he visto la forma en que me miras, la forma en que te demoras cuando hablamos, solo tienes miedo de admitirlo. La paciencia de Aalia se agotó lo suficiente, dijo su voz telepática cargando el peso de su autoridad. Abandona mi habitación inmediatamente, esta conversación ha terminado. Anthony congeló la fuerza de sus palabras, golpeándolo como un golpe físico. Por un momento parecía que iba a cumplir, pero luego su expresión se endureció. No, dijo en voz baja, no me iré hasta que admitas la verdad. El instinto de allá le gritó que llamara a seguridad, pero dudó, no queriendo escalar la situación más. En lugar de eso, respiró profundamente y extendió la mano telepáticamente, sondeando la superficie de los pensamientos de Anthony. Lo que encontró la dejó sacudida, un remolino caótico de obsesión, celos y desesperación. Él realmente creía que su conexión era real, que estaban destinados a estar juntos. Al darse cuenta de la profundidad de su delirio, Aya habló de nuevo, su voz más suave, pero no menos firme. Anthony, no te encuentras bien, necesitas ayuda, por favor, déjame llamar a alguien que pueda ayudarte. Los ojos de Anthony se llenaron de lágrimas y por un momento pensó que él podría ceder, pero luego dio un paso más cerca. Su expresión se oscureció. No necesito ayuda, dijo, te necesito. Antes de que Exia pudiera responder, la puerta de su habitación se abrió y un oficial de seguridad entró. El sistema de vigilancia de la academia había detectado la presencia no autorizada de un estudiante en las habitaciones de un miembro de la facultad y envió ayuda a Anthony. Se giró para mirar al oficial, su cuerpo tenso y tembloroso. Anthony, Cal, el oficial dijo, su voz tranquila pero autoritaria, aléjate del profesor Za y ven conmigo. Anthony miró de nuevo a Cilia, su expresión una mezcla de traición y angustia. Los llamaste, dijo su voz apenas por encima de un susurro. No lo hice, Cilia, respondió, su tono lleno de alivio y arrepentimiento, pero esto necesita terminar. Mientras el oficial escoltaba a Anthony afuera, Aya sintió una ola de agotamiento que la invadía. Había enfrentado muchos desafíos en su vida, pero nada la había preparado para esto. Sabía que este no era el final de la terrible experiencia. La obsesión de Anthony era una tormenta que aún no se había desatado por completo y cuando lo hiciera, temía el daño que dejaría a su paso. La academia parecía más tranquila en los días posteriores a la expulsión de Anthony de los aposentos de Cia, pero para Aya el silencio no era nada reconfortante. Llevaba un peso invisible, una persistente sensación de inquietud de que la obsesión de Anthony no se disolvería simplemente con sus abdominales. Había visto la tormenta dentro de su mente, una mezcla volátil de anhelo y desesperación que no se reduciría fácilmente a pesar de las garantías de la administración de la academia de que la situación estaba bajo control. Aalia se encontró constantemente mirando por encima del hombro, sus sentidos telepáticos alerta a la más mínima perturbación. Anthony había sido suspendido temporalmente y se le exigió que asistiera a evaluaciones psicológicas como condición. Para la mayoría de los estudiantes, su regreso habría sido una experiencia leccionadora, una oportunidad para reflexionar y buscar ayuda, pero Anthony no estaba solo en su dormitorio como la mayoría de los estudiantes. Repetía una y otra vez los acontecimientos de esa fatídica noche, cada vez más profundamente en su convicción de que no solo Za, sino todos los que habían interferido, lo habían amado, la seguía amando, y en su mente, su rechazo no era una negación de su conexión, sino un grito de ayuda, una súplica para que rompiera el muro que había construido a su alrededor. Creía que ella tenía demasiado miedo de aceptar lo que compartían. Estaba atado por las expectativas de su especie y su posición para admitir la verdad, pero Anthony no tenía miedo de hacer lo que fuera necesario para mostrarle que pertenecían juntos sin importar el costo. El primer paso era recuperar el acceso a la academia usando las habilidades que había perfeccionado al piratear archivos restringidos. Anthony pasó por alto los protocolos de seguridad que lo habían dejado fuera de la red que monitoreaba las comunicaciones entre la administración y Aya. Al buscar vulnerabilidades que pudiera explotar, descubrió que Exia había solicitado medidas de seguridad adicionales para sus habitaciones y que había comenzado a realizar sus clases de forma remota, evitando interacciones en persona con los estudiantes. El corazón de Anthony, y ante la idea de que ella se aislara, se convenció de que sus acciones eran el resultado del miedo, no a él, sino a los sentimientos que estaba reprimiendo.
Prometió llegar a ella para demostrarle que ya no necesitaba tener miedo. Una noche, mientras la academia estaba en silencio y la mayoría de los estudiantes dormían, Anthony hizo su movimiento vestido con ropa oscura y llevando un pequeño dispositivo que había modificado para desactivar los sistemas de seguridad. Se deslizó por los pasillos como una sombra. Su destino eran las habitaciones de X. Sabía que ella estaría allí. Su rutina se había vuelto predecible, un testimonio de su naturaleza disciplinada. Cuando llegó a su puerta, Anthony se acercó a ella y le dijo. Dudó por un momento, su mano flotando sobre el panel de control. La duda parpadeó en su mente, un leve susurro cuestionando el camino que había elegido, pero lo silenció recordándose a sí mismo su propósito. Activó el dispositivo y la puerta se abrió. Con un suave siseo, Exia estaba sentada en el centro de la habitación con las piernas cruzadas en una pose meditativa. Sus ojos se abrieron de golpe en el momento en que la puerta se abrió y su piel luminosa brilló intensamente mientras sus sentidos telepáticos gritaban una advertencia. Se puso de pie, su expresión era una mezcla de conmoción y enojo. Anthony, dijo su voz aguda y autoritaria, ¿qué estás haciendo aquí? Estás violando todos los protocolos de esta academia. Anthony entró, sus movimientos lentos y deliberados. Tenía que verte, dijo, su voz temblaba de emoción. Me has dejado afuera y no podía solo dejar que eso pasara. Tienes que escucharme. Nakaya dio un paso atrás levantando una mano en un gesto de advertencia. Esto termina ahora, Anthony, vete antes de que empeores las cosas para ti mismo. Pero Anthony estaba sin inmutarse. No. Esto no termina aquí, no puede ser, no entiendes, he hecho todo por ti, sé que tienes miedo, pero no tienes que tenerlo, te protegeré pase lo que pase. La mente de allá corría mientras evaluaba la situación, podía sentir la inestabilidad en sus pensamientos, la intensidad de sus emociones. Razonar con él parecía inútil, pero intensificar la confrontación podría ser peligroso. Necesitaba encontrar una manera de calmar la situación antes de que se saliera de control. Anthony, dijo, su tono suavizándose un poco. Entiendo que creas que me estás ayudando, pero esta no es la manera en que tus acciones nos están haciendo daño a ambos. Por favor, déjame llamar a alguien que pueda ayudarte. Anthony negó con la cabeza, las lágrimas corrían por su rostro. No lo entiendes, ¿verdad? No necesito ayuda, te necesito, y sé que sientes lo mismo, solo que no lo admitirás. El corazón de allá dolía con una mezcla de lástima y miedo. Podía sentir la profundidad de su dolor, amor distorsionado que lo había llevado a este punto, pero también sabía que no podía permitir que su delirio continuara. Reuniendo su determinación, se acercó telepáticamente, no para sondear sus pensamientos, sino para proyectar una sensación de calma y claridad. Anthony se estremeció cuando sintió su presencia en su mente. ¿Qué estás haciendo?, exigió su voz alzándose. No intentes manipularme, no te estoy manipulando, respondió Sa. Estoy tratando de ayudarte a ver la verdad. Lo que estás sintiendo no es amor, Anthony, es una proyección de tu propia necesidades y deseos, no es real. Sus palabras lo golpearon como un golpe físico. Por un momento pareció como si fuera a derrumbarse, sus hombros se desplomaron y su expresión vaciló, pero luego su rostro se contorsionó con ira. Estás mintiendo, dijo su voz temblando, eres como el resto de ellos, no te importo nunca. Lo hiciste. Los ojos luminosos de ahí brillaron de tristeza. Anthony, me preocupo por todos mis estudiantes, pero la relación estás imaginando que es imposible, va en contra de todo lo que defiendo, todo en lo que creo. Anthony apretó los puños, y su respiración se convirtió en jadeos entrecortados. Si no puedo tenerte, dijo. Su voz apenas era un susurro, entonces nadie puede. Las palabras enviaron un escalofrío por la columna de Alia. Se dio cuenta de que se había quedado sin tiempo, y activó una alarma oculta en su pulsera. Dio un paso atrás, y elevó sus barreras telepáticas a su máxima fuerza. Anthony se lanzó hacia ella. Sus movimientos estaban impulsados por la desesperación en lugar de la estrategia, pero antes de que pudiera alcanzarla, la puerta de su habitación se abrió de golpe y dos oficiales de seguridad irrumpieron. Anthony se congeló cuando los oficiales apuntaron sus armas aturdidoras contra él. Anthony Cal, uno de ellos, dijo, retírate y aléjate de la profesora Thalia. La mirada de Anthony se precipitó entre Thalia y los oficiales. Su cuerpo temblaba de rabia y desesperación. No entiendes, gritó Sek, el único que alguna vez me entendió. Los oficiales se movieron rápidamente para contenerlo antes de que pudiera resistirse. Mientras lo escoltaban afuera, Anthony miró hacia, sus ojos se llenaron de una mezcla de anhelo y traición. Te arrepentirás de esto, dijo, su voz resonó en la habitación silenciosa, verás cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Alia se hundió en una silla, su brillo luminoso se atenuó a medida que la adrenalina se drenaba de su cuerpo. Sintió una abrumadora sensación de alivio, pero también una persistente tristeza. Las acciones de Anthony habían estado mal, pero su dolor era real, solo podía esperar que encontrara la ayuda que necesitaba en los días siguientes.
AIA trabajó con la administración de la academia para fortalecer las medidas de seguridad y garantizar que Anthony recibiera la atención adecuada. Reanudó sus conferencias, decidida a no dejar que el incidente la definiera o interrumpiera su trabajo, pero la experiencia dejó una marca. Un recordatorio del delicado equilibrio entre la conexión y los límites en un mundo donde las emociones y el intelecto a menudo chocaban. Para Anthony, las consecuencias fueron severas. Fue expulsado de la academia y sometido a una evaluación psicológica obligatoria. A pesar de sus acciones, Axelia se aseguró de que lo trataran con compasión, abogando por su rehabilitación en lugar de castigo. Esperaba que con el tiempo sanara y encontrara un camino que no dependiera de la ilusión de una conexión que nunca había existido realmente. Mientras la academia volvía a la normalidad, Nakia reflexionó sobre los eventos que habían sucedido. Había enfrentado desafíos antes, pero esto había sido diferente, más personal, más doloroso, pero al final eligió verlo no como un fracaso sino como una lección, un recordatorio de la fuerza requerida para navegar por las complejidades de la enseñanza y las vulnerabilidades que conlleva ser realmente visto. Y así la vida continuó. Los ecos de la obsesión de Anthony se desvanecieron en el pasado, pero Exia nunca olvidó la tormenta que casi los había consumido a ambos, una tormenta nacida del anhelo, la incomprensión y la frágil necesidad humana de ser amado.